Muy buenas noches, amigos televidentes. Hoy, lunes 17 de marzo, llegamos hasta sus hogares acompañados por este mundo en el que nos movemos casi 7.000 millones de habitantes. En este mundo, en donde habrá una serie de acontecimientos y que pronto también llegarán a Bolivia, a Santa Cruz. Llegamos a ustedes a través de un programa que hemos titulado El mundo mira a Bolivia. ¿Y por qué pensamos que el mundo mira a Bolivia y lo va a mirar más todavía? Porque el 15 de junio, casi como quien dice en 3 meses, 133 países, delegaciones de los países, presidentes de estos países miembros, llegarán hasta Bolivia, hasta Santa Cruz, para iniciar la reunión, la asamblea de lo que se llama el G77 más China. El mundo mira pues a Bolivia y así como ahora gira alrededor nuestro, también girará para llegar hasta Santa Cruz, a Viru Viru, y reunirnos todos y conversar con ellos. Decimos el G77 más China, el grupo de los 77. Es decir, es un conjunto de países que se fueron uniendo después de la Segunda Guerra Mundial, más concretamente en la década de los 60, se reunieron allá en la primera gran asamblea de las Naciones Unidas sobre el comercio en Nueva York y plantearon ellos que había que mejorar la situación económica de lo que son los países, llamaban entonces, en vías de desarrollo. De ahí que a partir de esa primera reunión, ese primer acercamiento en el año 63, unos meses más tarde, exactamente el 15 de junio de 1964, reunidos nuevamente en Ginebra, firman lo que es la declaración conjunta. Nace ahí el grupo de los 77. Y ese grupo en estos momentos cumplirá 50 años, por eso es que también el 15 de junio de ahora 2014 se reúnen en esa gran asamblea y esta vez se van a reunir en nuestra ciudad capital, en nuestro país, para deliberar sobre la situación en el mundo. ¿Por qué salió? ¿Por qué surgió este grupo de los 77? Si nos fijamos bien, hay una serie de grupos que se han ido formando. Unas veces son los grupos de países más poderosos económicamente, más ricos, lo que se conoce como el G7, que luego se llamó G7 más 1, cuando se incorporó en Rusia, es el G8. Llegan a reunirse también hasta 20 países y es el G20. Por un lado, por tanto, grupos de países enriquecidos, lo que también se conoce a veces como los países industrializados o países de primer mundo, ellos fueron conformando su unidad. Y frente a eso, también los países del tercer mundo o países emergentes que se llama ahora, se reunieron para ver cómo mejorar su vida. Todo esto surge a partir de 1945, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Y en ese momento, dado que queda muy dividido el mundo y quedan los países del norte, países del sur, países capitalistas, países socialistas, a raíz de esa guerra, entonces va formándose una serie de demandas para mejorar la economía. Veamos, por ejemplo, cómo ocurrió. 1945 significó el fin de una guerra cruel que envolvió a gran parte de la humanidad. Alrededor de 60 millones de muertos, familias deshechas, países destruidos. Nunca más era el grito que salía de las gargantas de millones de personas. Nunca más, decían las naciones que habían sido conquistadas y colonizadas por esas potencias que se llamaban países cultos.
hemos visto, por tanto, cómo comienza todo este movimiento a raíz de esa guerra, a raíz de esa destrucción que hubo en el mundo. Son como 55, 60 millones de personas que desaparecen, que pierden su vida, países también que quedan destruidos sin hogares, y por todo ello es que también en ese momento los países que están más al sur y que dependían, que habían sido conquistados y colonizados por el norte, Europa y Estados Unidos, ellos también luchan para salir ya de esa dependencia. El primer gran movimiento se da en África, que a partir de los años 50 comienza también ya su lucha por la emancipación. Y por eso veremos después que cuando nace el G77, la primera gran reunión, la primera declaración, se lleva a cabo en un país africano, en Argel. Es desde ahí de donde se va conformando ese movimiento, esa búsqueda de más justicia y de luchar contra la desigualdad que había y que sigue habiendo entre el norte y el sur. El despertar de poblaciones sometidas era imparable. África comenzaría a partir de los años 50 su lucha por la independencia. América Latina había logrado la emancipación libertaria desde los inicios de 1800, pero la influencia colonialista permanecería muchos años después. América Latina ya había comenzado anteriormente, pero seguía también y a veces sigue todavía demasiado dominada o sometida por algunas políticas que provienen del Banco Mundial, del Fondo Monetario, en fin, de los países del norte. África se había lanzado también ya a la lucha por su independencia y, sin embargo, no siempre se consigue, no siempre se elimina esas barreras que hay entre unos continentes y otros. Por ejemplo, cuando vemos o leemos el informe Forbes, nos habla de unas cifras descomunales, exorbitantes, de personas que tienen miles de millones de dólares en contra de una gente más empobrecida. Es, por ejemplo, el caso, según el mismo informe Forbes, del gran magnate, grande decimos en el sentido económico y también de la comunicación, Bill Gates, cuya riqueza es muy superior a la renta per cápita de países de África. Bill Gates está considerado en un conjunto de naciones como el hombre más poderoso en este momento, y luego le sigue otro mexicano. Vemos acá, por ejemplo, a Bill Gates, el gran magnate de la comunicación, y después también estaría el mexicano Carlos Slim, y también otro español, por ejemplo, dueño de Zara, tal y como nos muestra también la imagen, que son fortunas en las cuales nos cuesta hasta casi imaginarnos. Son como 1.000 millones, más de 1.000 millones de dólares. El dueño de Zara llega a acumular 57.000 millones de dólares como fortuna personal, con lo cual la diferencia con países no solamente de América Latina, sino también de África, de Asia, todo ello significa una diferencia inmensa. No olvidemos tampoco una de las frases que escribió un gran pensador, escritor francés, Honoré de Balzac, que él afirmaba: detrás de toda gran fortuna hay un crimen. Y no hemos de olvidar tampoco esa realidad de que los excluidos de este mundo hoy en día no son solamente explotados, se considera que también son como desechos humanos. Esta es una panorámica, brevemente desde luego, de lo que significa desnivel, desigualdad, diferencias entre ricos y pobres,
y por tanto la lucha de esos países para sobrevivir, para superarse, para organizarse cada vez mejor. En 50 años desde que se creó el G77, a través de diferentes asambleas, reuniones, han ido siempre presentando ante las Naciones Unidas sus reclamos. Y en esta ocasión, con motivo también de su venida y su visita a Santa Cruz, Bolivia, también veremos cómo el G77 planteará una serie de puntos, puesto que ya han recibido una propuesta del gobierno de Bolivia. Vamos, por tanto, a ir conociendo más de cerca cómo seguimos y cómo sigue la preparación de esta cumbre que dará inicio entre el 14 y 15 de junio, es decir, casi de aquí a 3 meses. Y mientras las grandes potencias se reunían en los Estados Unidos de Norteamérica para sellar un acuerdo mundial, con el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, otros muchos países buscaban su propia organización. En 1964 nace el Movimiento de Países No Alineados, inspirados por líderes mundiales de la talla de Nehru en la India, de Nasser en Egipto, de Tito en Yugoslavia. Se organiza en Argelia en el año 1967 la primera cumbre de ministros de Estados de 77 países, que firman la primera declaración llamada la Carta de Argel. En ese documento se determina continuar con los esfuerzos por conseguir el desarrollo económico, la paz y la prosperidad de los países congregados. El número de miembros aumenta. De 77 se pasa a 100, luego a 133 y además se incorpora China. La Carta de Argel que estábamos viendo en sus pantallas es justamente como el documento que lanza la organización de este movimiento del G77 con la incorporación posterior de China. Fue la reunión ministerial del grupo de los 77 que se celebró en el norte de África, exactamente en 1967, en el país, en Argel, y por eso así se llama Carta de Argel, y ahí es donde en primer lugar fueron planteando sus demandas ante el Banco Mundial, ante la ONU, en diversos encuentros que se llevaron a cabo, por ejemplo, en Roma, en 1977, en Viena, en Nairobi, en Washington. Son diferentes momentos en los cuales siempre el grupo de los 77 ha ido planteando lo que serían los derechos de los países del tercer mundo. Y a todo ello, tal y como estamos viendo también en las pantallas en estos momentos, a la solicitud y peticiones que hacían los diferentes países, también se ha juntado en este momento la propuesta que presenta el presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales. Él envió una solicitud, una propuesta de puntos para ser tratados en la asamblea que tendremos en el mes de junio. Para ello, además, han visitado diferentes personalidades también en las Naciones Unidas, a diferentes embajadores, representantes que van a venir para analizar esos puntos y que los trabajen en sus países. Con lo cual se desea que cuando lleguen a Santa Cruz también ya traigan propuestas más elaboradas. Y por eso nos acompaña ahora en estos momentos el embajador ante las Naciones Unidas, el doctor Raimi Ferreira. Vamos a una pausa y al retorno estaremos con Raimi Ferreira. Así como habíamos anunciado anteriormente,
Nos acompaña ahora también el doctor Raimi Ferreira. Él es el embajador adjunto ante las Naciones Unidas para el G77. Buenas noches y bienvenido, doctor Raimi. ¿Qué tal? Gracias, José. Un placer. Vamos a ver, estamos también hoy iniciando este programa que llamamos El Mundo Mira a Bolivia, porque pensamos que es importante que el mundo, los 133 países y ojalá más, estén viendo la noticia de lo que significará esa gran asamblea. Usted, como nuevo embajador, en este caso para el G77, ¿cómo ve lo que significa la importancia de que el mundo nos esté mirando, de que vengan invitados presidentes u otras representaciones a Bolivia? Bueno, yo creo que lo que percibimos todos los bolivianos es que al ser anfitriones de un encuentro tan importante del grupo G77, el más grande dentro de las Naciones Unidas, tenemos una gran responsabilidad. La responsabilidad de garantizar una estadía segura, cómoda, ¿no? Apta, un clima apto para la discusión y que este encuentro marque historia. Es importante que lo que se discuta pueda ser guía, pueda ser parte de la agenda de nuestros países en los próximos años. Es una responsabilidad en un doble sentido, la organizativa, pero también la temática, ¿no? Es importante que esta no sea una cumbre más, sino que sea una cumbre que siente en el proceso de desarrollo de nuestros pueblos un hito, así como el año 92 la cumbre de Río, que sí fue de la ONU, no del G77, pero el G77